Nosotros, ¿cómo te va, Marcelo? Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. En un lenguaje casi coloquial deberíamos decir tabaré en un brete, casi vulgar. Pero lo cierto es que el Poder Ejecutivo, el Gobierno, está en una situación compleja con este pedido de asilo político de Alan García. Sí, porque si bien el gobierno uruguayo tiene, o los gobiernos, el Estado uruguayo tiene una larga tradición en la concesión del asilo, este tiene algunas connotaciones particulares. Estamos hablando de un expresidente constitucional de la República del Perú, acusado de cargos de corrupción. Decisión que aún no se ha adoptado. Quizás en el lenguaje diplomático se llame algunas confusiones. Lo que se ha dado hasta ahora es un asilo diplomático, amparado en una convención vigente desde 1954. La decisión sobre el asilo político viene después en función de una serie de elementos que el gobierno uruguayo aún está esperando. Hasta hace minutos la información prometida por parte del gobierno peruano aún no había llegado a la Cancillería de nuestro país y es fundamental para luego tomar una determinación. Bien, vamos a estar en minutos con nuestra cadena aliada latina desde la puerta de la Embajada Uruguaya en Lima. Allí está una de nuestras colaboradoras, Victoria Laura. Vamos a poner en antecedentes esto, Marcelo. Ahí está, exactamente. Lo más novedoso hasta ahora es decir que todavía no hay una determinación sobre la concesión o no del asilo político al expresidente peruano Alan García. Vamos a repasar los últimos datos que hemos podido recabar. Hasta el momento lo que ha hecho el gobierno de Uruguay es conceder el asilo diplomático, pero no se ha expedido sobre el asilo político. Se están siguiendo los procedimientos de la Convención de Caracas de 1954, aseguraron fuentes de la Cancillería de Telenoche. El canciller Rodolfo Noboa, que se encuentra en el exterior, había confirmado la situación y el pedido de asilo diplomático, aunque la resolución sobre el tema de fondo dependerá de un análisis posterior. El vicecanciller uruguayo agregó en comentarios a agencias internacionales: una cosa es aceptar la solicitud, otra expedirse sobre la misma. Lo que nosotros hemos hecho es que la solicitud está recibida y se están dando los pasos para resolver. Ariel Bergamino recordó que Uruguay tiene una larga tradición de asilos. La convención no establece un plazo perentorio para dar a conocer su decisión sobre el tema. Sí habla de plazos prudenciales y se están reuniendo los elementos para llegar a tomar una decisión. Presenta Sanela, modelos con potencia, diseño y seguridad. Respalda Epicentro. Tiene más, Marcelo, para más adelante, me permitís Sí, un minuto, no, porque claro. tal cual lo decíamos, tenemos ahora el contacto en vivo con Victoria Laura de nuestra cadena aliada latina desde la puerta de la Embajada Uruguaya en Lima. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, Daniel, Marcelo, así es, siendo las 5:10 hora peruana, nos encontramos aquí en los exteriores de la vivienda de la Embajada de Uruguay. Ese es el panorama. Como pueden observar, este es el lugar donde permanece Alan García desde la madrugada del domingo. Luego nos enteramos que había solicitado el asilo político a la Embajada de Uruguay. De hecho, hay fuerte contingente policial aquí afuera, pues ayer se presentaron ciertos desmanes entre algunos manifestantes que se encuentran en contra de la solicitud del exmandatario peruano, ¿no? Se enfrentaron algunos miembros del partido APE, al que pertenece Alan García, aquí afuera, e incluso se dice que se ha convocado una manifestación. En las próximas horas podrían llegar ciertos manifestantes en contra de Alan García aquí en los exteriores. Por eso la policía se ha ubicado, se ha desplegado, hay rejas a los alrededores y de hecho la prensa está aquí a la expectativa de qué es lo que va a ocurrir con esta solicitud de asilo político que hizo nuestro exmandatario Alan García. De hecho, todavía no tenemos noticias acerca de qué acciones va a tomar la Fiscalía peruana. Sabemos pues que estamos a la espera de una formalización quizás de esta investigación que prepara la Fiscalía por los delitos de lavado de activos, colusión y tráfico de influencias. Es importante mencionarles que de hecho el mandatario peruano Martín Vizcarra conversó con nosotros, con los medios, y nos comunicó que había hablado con su homólogo uruguayo Tabaré Vázquez acerca de este caso en específico y nos gustaría que puedan escuchar sus declaraciones. Me comuniqué telefónicamente con el presidente de Uruguay, tuvimos una conversación entre 7-8 minutos donde le planteamos la importancia de este tema para que, respetando obviamente a la decisión que tome Uruguay, pondere la posición de Perú, que va a ser expuesta a través de un documento que haremos llegar
a más tardar el día de mañana a la República Oriental de Uruguay para que puedan tener todos los elementos de juicio para que tomen la mejor decisión respecto al asilo que ha pedido el expresidente. ¿Cuánto podría tener la respuesta de Uruguay frente a lo que el gobierno peruano está impulsando, que es la lucha anticorrupción? Mire, yo le hice referencia al presidente de Uruguay que recuerde que en el mes de abril, aquí en nuestro país, en el Perú, se llevó a cabo la Cumbre de las Américas y que reunió los presidentes y jefes de Estado de las tres Américas, América del Sur, América del Centro y América del Norte, aquí en nuestro país tratamos el tema de la gobernabilidad y la corrupción en nuestros países y que finalmente suscribimos nosotros un acuerdo, el Acuerdo de Lima, donde nos comprometimos todos los presidentes a luchar frontalmente contra la corrupción. Esa corrupción que no reconoce fronteras y que por eso necesita el trabajo conjunto de los presidentes y jefes de Estado para combatirlo. Aquí en el Perú, como pueden constatarlo todas las fuerzas políticas, no existe persecución política. Aquí en nuestro país existe un pleno Estado de Derecho. Todos respetamos la Constitución y respetamos las leyes y en consecuencia esa es la forma de comportamiento y lo sustentaremos adecuadamente. ¿El salvoconducto si es que se lo pide? No adelantemos circunstancias. Bueno, allí lo que decía el presidente del Perú. Ahora, uno se pregunta si estará finalmente mañana esa información que le enviará el gobierno peruano a su par uruguayo. Marcelo, es algo que le queremos trasladar también a Victoria Laura, si hay algunas noticias sobre eso, si mañana efectivamente estará esa información. Efectivamente, lo que sabemos hasta el momento es que sí, Martín Vizcarra, el presidente peruano, podría emitir esta información que está solicitando su homólogo uruguayo para que pueda finalmente tomar la decisión si es que se otorga o no el asilo político para Alan García. Bien, muchas gracias. Estaremos en permanente contacto con nuestra cadena aliada latina. Marcelo, ¿qué sucedió con Alan García en estas últimas horas? Claro, y me quedé pensando, hay dos grandes escenarios, si se concede o no el asilo político y después si se concede, si el gobierno peruano da o no el salvoconducto. Exacto. Sí, porque sí. Este es otro escenario donde si se da el salvoconducto, bien, Alan García se va a poder ir de donde está, pero y si no lo da, va a tener que quedarse en la embajada uruguaya. Bueno, esto comenzó hace aproximadamente unas 48 horas, cuando el expresidente peruano va hasta la residencia del embajador uruguayo y plantea esta situación a pocas horas de enterarse que se le iba a impedir salir por 1 año y medio del país mientras se le investigaba. Pero si les parece, hacemos el repaso. Alan García se presentó el sábado en la noche en la residencia del embajador uruguayo en Lima para pedir asilo diplomático. Inmediatamente el embajador Carlos Barros se contactó con el presidente de la República, Tabaré Vázquez, para comunicarle la novedad. La solicitud fue transmitida por el propio Alan García Vázquez y el expresidente se comprometió a iniciar el trámite pertinente. El sábado más temprano un juez le había prohibido a Alan García salir del país durante 18 meses, mientras se le investiga por presuntos sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht. La fiscalía lo había acusado de recibir $100.000 de esa compañía por una charla que dictó en San Pablo cuando ya no era presidente. Este es uno de los elementos que se indagan por haber presuntamente favorecido a Odebrecht en la licitación del Metro 1 de Lima. Alan García regresó a su país el jueves, procedente de España, donde reside habitualmente, para declarar ante la Fiscalía por este caso. El pedido fiscal es fundamentalmente para evitar que eluda el proceso, como ocurrió en 1992, cuando se exilió en Colombia y luego vivió en Francia, hasta que la acusación por presunto enriquecimiento ilícito prescribió. García había sostenido en las redes sociales: para mí no es ningún castigo ni deshonor poder estar permanentemente en mi patria, cuando conoció la decisión del magistrado. Sin embargo, poco después fue hasta la embajada uruguaya, donde hizo la solicitud, según lo que establece la Convención de Asilo Diplomático de 1954, de la cual son parte Perú y Uruguay. El presidente peruano, conocido el hecho, inmediatamente tuiteó que en su país no hay ningún perseguido político y que todos los peruanos debemos, sostuvo, allanarnos a la justicia sin excepciones.
Vizcarra conversó con el presidente uruguayo sobre el tema y quedaron en que Perú enviaría toda la información pertinente sobre este asunto para que Uruguay tome una determinación. Bueno, estaremos a la espera de ver qué sucede en las próximas horas, sobre todo a la luz de esa información con la que se comprometió el gobierno peruano. Decíamos, es una situación compleja, delicada. Sí, claro. Se plantea, hablamos del tema del salvoconducto. Hay algunos paralelismos. Sí, ¿no? Exacto. Tú mencionabas ahora, antes de volver al aire, el caso Assange, por ejemplo. Por ejemplo, que está hace como 5 años, creo, en la embajada de Ecuador, porque no se le otorgó el salvoconducto por parte del gobierno al que pertenecía. Claro. Bueno, vamos a ver qué sucede. Hubo un elemento importante que fue una carta dirigida por el presidente, por el exmandatario peruano Alan García al presidente Tabaré Vázquez. Claro, hablamos de que aquí la decisión del gobierno uruguayo se basa en los informes. A ver, el pedido y el informe que le va a mandar el gobierno peruano. El gobierno peruano todavía no mandó el informe, está por llegar. ¿Y cuál es el pedido? Esta es la carta de Alan García. En mi condición de expresidente constitucional de la República del Perú, donde ejercí el honoroso cargo de jefe de Estado elegido por el pueblo en 2 ocasiones, recurro a usted para solicitar asilo político en Uruguay. Así comienza la extensa carta que Alan García envió al presidente Tabaré Vázquez. Allí asegura que una vez más en su patria las leyes y procedimientos se desnaturalizan y manipulan por intereses políticos como instrumentos de persecución. García recuerda que varios exjerarcas de Perú fueron acusados en el marco de la causa Odebrecht y que en su caso las acusaciones contra él no están basadas en pruebas concretas. Toda la atención fue puesta en mí a la espera de que las declaraciones acordadas entre la empresa y la Fiscalía de la Nación del Perú arrojaran alguna prueba de pago o soborno. Pero por lo contrario, en todas sus declaraciones durante 2 años y bajo juramento, tanto Marcelo Odebrecht como sus más altos funcionarios reiteraron: jamás se habló con Alan García de nada ilícito, afirmó el expresidente y acotó: no existe, pues, ni una sola declaración, delación o prueba de ilícito mencionados por ningún declarante peruano o brasilero. Según Alan García, en Perú, la guerra por copar las instituciones y la Fiscalía ha creado un clima de indefensión jurídica, donde ni la verdad ni la ausencia de pruebas valen ante el afán de usar los procedimientos investigatorios extremando abusivamente sus ilícitas atribuciones. En ese sentido, García concluye: me dirijo a usted para solicitar la protección de la República Oriental del Uruguay hasta que cese el clima de persecución política existente en mi país.